Prueba autorrescatador de Sega 630 KS. A continuación se mostrará el procedimiento de colocación y de activación del autorrescatador de la marca ucraniana de Sega 630 KS. En el primer paso, el instructor mostrará la activación e iniciación automática del autorrescatador. Al desprender la tapa, se genera una reacción que libera la primera bocanada de oxígeno que le permitirá al minero estar a salvo rápidamente. Ustedes pueden observar cómo la bolsa comienza a llenarse con dicha bocanada de oxígeno. Seguido de ello, el instructor muestra cómo deben protegerse las vías respiratorias, la boca a través de la boquilla y las vías nasales a través del clip de nariz. Seguido de esto, el instructor muestra el procedimiento en el cual debe retirarse el autorrescatador de la correa del minero. Una vez retirada la unidad, el instructor muestra cómo se coloca la protección térmica que evita el calentamiento del cuerpo al entrar en contacto con la superficie del autorrescatador, ya que la reacción que se genera es exotérmica, es decir, libera calor. A continuación, el instructor muestra cómo debe acomodarse el autorrescatador al cuerpo por medio de dos correas. Una vez el autorrescatador es ajustado cómodamente al cuerpo, se procede con la instalación de las gafas de protección, que no solo permitirán proteger la vista del minero de gases y vapores contaminantes, sino también de partículas de carbón y otros elementos que puedan afectar la visión. Las gafas del 630 KS adicionalmente son antiempañantes, lo cual es una gran ventaja, ya que permitirá una evacuación más fácil y cómoda. En este momento se iniciará con el recorrido por la torre de obstáculos de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté. Esta torre tiene varios niveles en los cuales hay diferentes obstáculos que permiten hacer una práctica ideal para comprobar el funcionamiento correcto del autorrescatador. Se podrá observar durante el recorrido cómo el instructor debe pasar por lugares de difícil acceso, realizando movimientos complejos. Todo esto para probar de manera muy precisa el desempeño del autorrescatador 630 KS de la marca de Sega. Es muy importante conocer la resolución 958 del 3 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Minería, ya que allí se encuentran 13 requerimientos técnicos que los autorrescatadores deben cumplir. En el artículo cuarto de dicha resolución están enunciados los 13 requerimientos técnicos que se deben cumplir. El primero dice que el equipo debe proteger individualmente las vías respiratorias del usuario. Pudimos observar al inicio del video cómo el autorrescatador 630 KS protege las vías respiratorias, la boca a través de la boquilla y la nariz a través del clip nasal. Es decir, este primer punto lo cumple el autorrescatador 630 KS. El segundo requerimiento nos habla de la temperatura de inhalación del equipo autorrescatador en funcionamiento. Esta temperatura no debe superar los 60 grados centígrados para así proteger las vías respiratorias de temperaturas altas. El autorrescatador 630 KS tiene una temperatura de inhalación máxima de 50 grados centígrados, es decir, está 10 grados centígrados por debajo de lo exigido, es decir, se protege aún más las vías respiratorias de temperaturas altas. El tercer punto de esta resolución exige que el equipo debe permitir escapar de atmósferas contaminadas o con deficiencia de oxígeno. El 630 KS está diseñado para usarse en escapes de atmósferas con deficiencia de oxígeno o irrespirables, en caso de accidentes subterráneos como incendios, explosiones, liberación repentina de gases o polvo de carbón.
Es decir, este punto también lo cumple el autorrescatador CI30KS. El cuarto punto exige que el equipo debe proveer una autonomía mínima de 30 minutos en actividad a una tasa de flujo de 35 litros por minuto. Esta tasa de flujo es la tasa esperada cuando el minero está bastante agitado y está en movimiento haciendo su operación de escape. El autorrescatador CI30KS, en cumplimiento con la norma europea EN 13794, proporciona 30 minutos de oxígeno a una tasa de 35 litros por minuto. Sin embargo, puede proporcionar de 90 a 120 minutos a una tasa de 10 litros por minuto, que es la llamada condición de reposo. Es decir, tenemos una gran autonomía en el autorrescatador y estamos en cumplimiento del punto número 4. El punto número 5 exige que el autorrescatador debe ser de oxígeno de circuito cerrado, es decir, debe operar al 100% sin necesidad del ambiente externo. El CI30KS, al ser un autorrescatador de circuito cerrado, no requiere para su funcionamiento de ningún agente externo. El CI30KS usa el CO2, dióxido de carbono y la humedad producto de la respiración del usuario para reaccionar con el KO2, superóxido de potasio, contenido dentro del autorrescatador para así producir oxígeno respirable, es decir, sin necesidad de ningún agente externo. El punto 6 exige que el equipo debe contar en su interior con elementos de protección visual contra polvo, gases irritantes y vapores producto de la emergencia, para ser utilizado cuando se requiera el uso. El CI30KS también cumple con este sexto punto, ya que lleva en su interior gafas antiempañantes para protección visual del usuario contra polvo, gases y vapores irritantes, lo cual le permitirá al usuario una mejor evacuación. El punto 7 exige que el autorrescatador debe ser de activación e iniciación automática. El CI30KS cumple, ya que cuenta con un sistema de iniciación y activación automática. Al retirar la tapa del autorrescatador, como vimos al inicio de este video, se desencadena un accionamiento mecánico que permite una reacción química que libera 6 litros de oxígeno, es decir, el usuario puede empezar a respirar instantáneamente. El octavo punto exige que sea de fácil disponibilidad y uso, y el noveno exige que sea portátil. Ambos puntos los cumple el autorrescatador CI30KS, ya que por su tamaño compacto y por su peso es portátil y muy liviano. Mide tan solo 20.3 centímetros de alto, 20.2 centímetros de largo y 11.6 centímetros de ancho. Pesa tan solo 2.5 kilogramos. Debido a su tamaño y a su peso, es adecuado para ser portátil, por ello se usa fácilmente con correa en la cintura. El décimo punto exige que el autorrescatador debe ser un equipo debidamente certificado como equipo de protección respiratoria para escape en atmósferas tóxicas o con deficiencia de oxígeno en labores mineras subterráneas y certificado en normas para operar en atmósferas con gases explosivos y polvo de carbón. La certificación debe ser aportada por el fabricante del equipo o por el proveedor del mismo. El CI30KS cumple con este requerimiento también, ya que está certificado de acuerdo a la norma europea EN 13794 de 2002, que es la norma más importante que regula a los autorrescatadores, pero adicional a eso está certificado en otras normas. La EAC, que es la de los países de la antigua Unión Soviética, la RSA, que es la sudafricana, está certificado también bajo norma de Australia, de la India y bajo estándares ucranianos. El onceavo punto exige que el equipo en conjunto debe ser antiestático y de resistencia al choque. El CI30KS también cumple con este punto, ya que está hecho de materiales avanzados como plástico antiestático y resistente a la llama, caucho antiestático con calidad de tecnología militar, aleación especial de acero sin titano y aluminio y superóxido de potasio, fórmula especial. Esto lo hacen certificado bajo la norma europea y australiana como un producto antiestático y resistente al choque y las vibraciones. El doceavo punto exige que el autorrescatador debe poseer un dispositivo y o indicador que le permita al usuario de manera inmediata determinar el buen estado del equipo. El CI30KS cumple con este requerimiento, ya que tiene un indicador de alta sensibilidad que indica la pérdida de la hermeticidad o daño en la carcasa, sello o tapa, e informa de la necesidad de cambio del equipo. Si está en color azul este indicador, que es de sílica,
Se muestra que el autorrescatador es hermético y está listo para ser usado. Si el indicador de humedad es de color rosado o blanco, se muestra que el autorrescatador no debe ser usado. El 13º punto exige que debe ser de libre mantenimiento y o pruebas. El 630 también cumple con este requerimiento. No requiere de mantenimiento o pruebas al contar con un indicador para determinar el buen estado del equipo. Es decir, que el autorrescatador 630KS de la marca de Sega cumple con todos y cada uno de los 13 requerimientos que están establecidos en la resolución 958 del 3 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Minería. Bueno, ya en este momento se cumplen 30 minutos en los que el autorrescatador de Sega 630KS provee oxígeno al minero. Podemos apreciar que aún la bolsa sigue dando oxígeno, es decir, aún tenemos autonomía para seguir realizando la operación de escape. La activación se hizo hace 30 minutos y la bolsa aún sigue inflada y aún hay reactivo disponible. Para concluir, vamos a mencionar 7 ventajas competitivas importantes del autorrescatador que pudimos comprobar durante esta prueba. Primero, la baja temperatura de inhalación, 50 grados centígrados, es decir, 10 grados centígrados por debajo de lo que exige la norma. 2. Gran autonomía, puede darnos hasta 120 minutos de oxígeno. 3. La bolsa es de tamaño pequeño, es decir, nos permite movernos de manera adecuada en posición de arrastre, dando brazadas. Una bolsa de tamaño grande puede romperse en este tipo de movimientos. Cuarto, pesa tan solo 2.5 kilogramos, otros pesan más de 3 kilogramos. Esto lo hace muy cómodo durante la operación de escape. Quinto, cuenta con un indicador para verificar el buen estado del equipo de sílica, no de papel, y es de tamaño pequeño para protegerlo de golpes. Sexto, y quizá uno de los puntos más importantes, de Sega es la única marca que puede proveer unidades de entrenamiento con cartuchos de reactivo de 15 o 30 minutos para simular condiciones reales de uso. Es decir, quienes adquieran los 630KS de la marca de Sega podrán realizar pruebas tal cual como la que hicimos en este video. Y el séptimo y último punto es el precio. Por favor, déjenos saber cuántas unidades requiere para así enviarle nuestra mejor oferta de precio. Gracias.